Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema clave en Argentina. La decisión del gobierno de avanzar con la privatización de AISA. Sí, la empresa estatal de agua y saneamiento para millones en Buenos Aires y alrededores. Un tema enorme, sí. Y para entenderlo, bueno, tenemos varios documentos. Hay análisis del Observatorio del Derecho a la Ciudad, un cuadro comparativo muy útil que muestra los cambios del nuevo decreto, el 493-2025, frente a la ley anterior. Ajá. Y también un informe general que nos da contexto, argumentos, posibles impactos. Material interesante para desglosar. Exacto. La idea es tratar de entender, bueno, ¿por qué ahora? ¿No? ¿Qué cambia concretamente con este decreto? ¿Qué se dice a favor, qué se dice en contra? Y ¿qué podemos esperar? Vamos a ver los puntos más importantes. Precisamente, se trata de un cambio de fondo, en cómo se piensa y se gestiona un servicio esencial. Vamos a mirar un poco la historia, la nueva norma, las distintas miradas que hay, buscando claridad en un debate, la verdad, bastante intenso. Dale. Empecemos por el panorama actual. El gobierno de Milei entonces pone en marcha la privatización de AISA en julio de 2025. Esto no es algo aislado, ¿verdad? No, para nada. Las fuentes que tenemos lo dejan claro. Es parte de un plan más grande de, digamos, reestructuración del Estado. La herramienta legal es la Ley 27.742, la famosa Ley Bases. Esa ley declaró a AISA sujeta a privatización. Junto con otras empresas, sí. Exacto. Es parte de una visión más amplia de achicar el Estado y, bueno, fomentar la participación privada. Y los argumentos del gobierno, al menos los declarados, son los que uno suele escuchar. Buscar más eficiencia, reducir el gasto público, atraer inversión privada para modernizar. De hecho, el vocero presidencial habló de un fuerte deterioro histórico y una carga para el tesoro de ¿cuánto era? Unos 13.400 millones de dólares entre 2006 y 2023. Ese es el discurso oficial, sí, tal cual lo recogen las fuentes. Pero es interesante ver cómo otros datos en los mismos documentos como que matizan un poco esa imagen. Por ejemplo, señalan que AISA tuvo superávit operativo en 2024, por primera vez desde 2007. Ah, mira vos. ¿Y algo más? Sí, también indican que la empresa ya venía reduciendo personal, como un 20% menos desde noviembre de 2023. Entonces, la justificación económica por el desempeño reciente, como que no cierra del todo, ¿o sí? Según estos datos. Exacto. Eso lleva a algunos análisis, como el del Observatorio del Derecho a la Ciudad, a pensar que la decisión, bueno, quizás tiene más que ver con una postura ideológica sobre el rol del Estado que con el rendimiento puntual de AISA ahora mismo. Es una tensión interesante que aparece ahí en la información. Ok, vamos a ver. Para entender bien el peso de esto, miremos un poco para atrás. AISA no apareció de la nada. Viene de Obras Sanitarias de la Nación, la histórica OSN, ¿no? Efectivamente, OSN fue estatal desde principios del siglo XX, un referente en la región en su momento. Un pilar. Totalmente. Pero después, en los 90, con Menem, vino la ola de privatizaciones y OSN se concesionó. Ahí nació Aguas Argentinas, controlada mayormente por capitales extranjeros, sobre todo el grupo francés Suez. Y esa etapa, bueno, es citada siempre como un antecedente, polémico, digamos. Sí, los documentos hablan de críticas fuertes de esa época. Tarifas que se sintieron muy altas, dudas sobre si se invirtió lo suficiente, problemas ambientales. Mencionan el tema del vertido de aguas residuales sin tratar al Río de la Plata. Grave. Muy grave. Y por eso algunas fuentes hablan de un déjà vu el menemismo ahora, ¿no? Conectan esas críticas con los temores actuales. Es una conexión que está muy presente en el debate, sí. Y bueno, el ciclo volvió a cambiar en 2006. Gobierno de Kirchner, se rescinde el contrato con Aguas Argentinas, se reestatiza el servicio. Y ahí nace AISA. Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Con el Estado teniendo el 90% y un 10% para los trabajadores, con el programa de propiedad participativa. Exacto. Y el discurso ahí fue otro, ¿no? Se habló del agua como derecho humano, no como mercancía. Corregir las fallas de la gestión privada, decían. Gestión estatal 2006-2024, AISA expandió bastante la cobertura. Millones de usuarios nuevos, obras importantes. Pero siempre hay un pero. Los informes también marcan problemas bajo la gestión estatal. No, claro, no fue todo perfecto. Por un lado, necesitó esos aportes millonarios del Tesoro que decía el vocero, para cubrir costos y financiar obras.
Y por otro, un informe técnico que citan los documentos habla de problemas operativos. Por ejemplo, muchísima pérdida de agua en la red, lo que llaman agua no contabilizada, más del 40%. Muchísimo. Y una morosidad alta en el pago de facturas, llegó al 16% en algún momento, bastante por encima del promedio histórico. Así que, bueno, un panorama con luces y sombras. Bien. Con esa historia de idas y vueltas, estatal, privado, estatal de nuevo, ¿cómo se planea hacer esta nueva privatización ahora en 2025? ¿Qué dicen las fuentes del plan concreto? Detallan un esquema mixto para vender ese 90% que tiene el Estado. El primer paso, una licitación pública nacional e internacional. Buscan un operador estratégico, alguien que traiga el conocimiento, la gestión y que compre al menos el 51% de las acciones. ¿Y el resto de las acciones del Estado? Hasta llegar al 90%. Para esa parte, el plan es hacer una oferta pública inicial, una OPI, en la bolsa, para que entren otros inversores, fondos, quizás hasta ciudadanos. Y el 10% de los trabajadores, eso se mantiene. O sea, se busca un socio fuerte y después se abre al mercado. Algo así. Y parece que ya están buscando activamente a ese socio, ¿eh? Sí. Las fuentes hablan de roadshows internacionales, con apoyo del brazo privado del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional. Incluso mencionan interés de empresas españolas del sector. O sea, el proceso de venta ya está en marcha. Ahora, vender la empresa es una cosa, pero para que sea atractiva, sobre todo para un inversor internacional, supongo que había que cambiar las reglas del juego. Y ahí entra el famoso DNU 4932-2025. Que modifica de raíz el marco legal anterior, la Ley 26.221 del 2006. ¿Cuáles son los cambios más fuertes que introduce este DNU según los documentos? Son varios muy significativos. A ver si los podemos agrupar. Primero, lo básico, la propiedad. La ley vieja decía que el 90% estatal era intransferible. Punto. El DNU borra eso. Dice que el Estado podrá enajenar total o parcialmente su participación. Ni más ni menos. Es la llave legal para la venta. O sea, pasa de ser estatal por ley a ser privatizable. Clarísimo. ¿Y quién toma las decisiones? ¿El poder dónde queda? Hay un cambio importante ahí. El Ministerio de Economía pasa a ser el concedente, la autoridad máxima, digamos. ¿Y el ERAS, el ente regulador? El ERA sigue, pero con más funciones económicas. Ahora va a ser responsable de aprobar las tarifas y el plan de acción de la empresa. La Agencia de Planificación, APLA, sigue existiendo, elabora un plan director, pero ojo, dicen las fuentes, que no es vinculante y depende de que haya fondos. El poder real se concentra en economía y en el ERAS, para lo operativo y económico. Vayamos a lo que más le importa a la gente, las tarifas. Siempre el tema sensible. ¿Qué cambia ahí? Cambia muchísimo. La ley del 2006 hablaba de tarifas razonables, con equidad distributiva, considerando si la gente podía pagar. Preveía subsidios. El DNU habla de tarifas justas y razonables, pero la clave es cómo se definen. Tienen que cubrir costos, impuestos, inversiones, y acá está el punto central: obtener una rentabilidad similar a la de actividades de riesgo comparable. Textual. O sea, la ganancia de la empresa pasa a ser un componente que la tarifa tiene que asegurar. No es solo un resultado posible. Exactamente. Es un giro de 180 grados. Y para asegurar esa rentabilidad con inflación, permiten ajustes automáticos de tarifa cada 3 meses como máximo. Tremendo. ¿Algo más sobre tarifas? Sí, se elimina el fondo fiduciario que se usaba para financiar obras. La idea ahora es que la inversión la pague la tarifa directamente. Ah, y un detalle, las deudas de los usuarios ahora prescriben a los 5 años, no a los 2, más tiempo para reclamar. Y llegamos a un punto que, por lo que dicen las fuentes, está generando muchísimo debate. El impacto directo en los usuarios, el corte de servicio. Sí, este es, sin duda, un punto crítico, muy controversial. La ley anterior, la 26.221, era clarísima. A usuarios residenciales, si no pagaban, solo se los podía restringir el servicio, bajar la presión, por ejemplo, pero prohibía el corte total. El DNU 4930-2025 lo cambia de raíz. Habilita explícitamente el corte total del servicio a usuarios residenciales, después de 60 días de mora desde el segundo vencimiento.
Una diferencia abismal en cómo se trata la falta de pago de un servicio esencial. Totalmente. Para comercios o industrias ya se podía cortar, pero ahora les acortan el plazo a 15 días. Hay que decir que hospitales, cárceles, escuelas siguen protegidos, a ellos no se les puede cortar. Pero para los hogares el cambio es drástico. ¿Y hay otros cambios en las obligaciones de la empresa o de los usuarios? Sí. El DNU le da a la futura empresa poder explícito para cortar por mora. Y un detalle, se saca una parte de la ley vieja que decía que si la empresa ganaba plata vendiendo excesos de producción, eso tenía que beneficiar a los usuarios. Ahora puede vender con permiso del ERAS, pero sin esa condición. Y para los usuarios se agregan obligaciones. Mantener datos de contacto actualizados, incluido el mail, y conectar sí o sí la casa a la red cuando esté disponible. ¿Y los riesgos? ¿Quién los asume? El DNU lo remarca mucho. Dice que la concesionaria opera a su propio riesgo técnico, económico y financiero, y que ni el Estado, ni el ERAS, ni APLA son responsables frente a terceros si la empresa incumple. Buscan, digamos, blindar al Estado. Clarísimo. Es un rediseño total, no solo vender la empresa. Con cambios tan fuertes, lógico que haya tanto debate. ¿Cómo resumen las fuentes los argumentos de los que apoyan esto? Bueno, el gobierno y los que están a favor dicen que esto va a traer eficiencia, modernización, mejor calidad, quizás mejores precios a largo plazo y sobre todo alivio fiscal, menos déficit por AISA, más impuestos de la empresa privada. Usan como argumento el deterioro pasado, los costos, la morosidad, el aumento de personal. La narrativa que mencionamos al principio. Exacto. Y del otro lado, las críticas que recogen los documentos, ¿cuáles son? Vienen de varios lados. Sindicatos, como el SGB Atos de Obras Sanitarias, organizaciones de usuarios, ONGs como el Observatorio. El temor principal es el impacto negativo en la calidad, sobre todo en zonas no rentables, en el empleo y fundamentalmente en la equidad, que no todos puedan acceder. Y ahí vuelve la comparación con los 90, el déjà vu que decías. Exacto. No es una simple referencia. Los críticos ven en el DNU elementos que les recuerdan esa época. La rentabilidad como eje de la tarifa, los ajustes automáticos y sobre todo la posibilidad del corte a hogares. Dicen que eso es riesgoso, que convierte el agua en una mercancía más, no en un derecho humano garantizado para todos. Y cuestionan también la necesidad económica de hacerlo ahora. Sí, claro. Ponen sobre la mesa el superávit reciente de AISA, la reducción de personal que ya se hizo, y preguntan si no se podría haber buscado mejorar la eficiencia dentro del Estado. El lema «El agua no se negocia», que impulsa el sindicato, resume bien esta postura de resistencia. Tenemos entonces actores con visiones totalmente opuestas. El gobierno impulsando. Sí, y los posibles inversores, como esas empresas españolas, que ven una oportunidad de negocio, claro. Y en contra, el sindicato SGB Atos, con Lingieri a la cabeza, que tiene peso. Mucho peso. Y junto a ellos, organizaciones de consumidores que alertan sobre los perjuicios, sobre todo para la gente con menos recursos. Bien, si juntamos todas las piezas de los documentos, ¿qué posibles consecuencias o impactos se ven venir si esto avanza así? ¿Qué escenarios dibujan las fuentes? Bueno, en lo económico, por un lado, se espera esa reducción del gasto público y quizás que llegue inversión privada para mejorar la red. Pero por otro lado, se anticipa que el costo de esa inversión y de la operación, incluyendo la ganancia esperada, va a ir más directo a la tarifa del usuario. El nuevo esquema apunta a eso. ¿Y en lo social? ¿Dónde están las tensiones? Ahí el contraste es más fuerte. La promesa de modernización versus el miedo a tarifas mucho más altas, que dejen gente afuera. La posibilidad del corte a hogares es vista como una amenaza directa al derecho al agua. ¿Podría mejorar la eficiencia en algunos lados? Sí, pero también está el riesgo, dicen las fuentes, de que la calidad o la expansión se frenen en zonas no rentables. Un posible dilema entre eficiencia y equidad. Tal cual. ¿Y el impacto laboral? Allá hay incertidumbre. Se mantiene el 10% de acciones para trabajadores, pero el operador privado va a gestionar sus recursos. Aunque ya hubo reducción de personal, los sindicatos temen más reestructuraciones o despidos. Son unos 6.200 empleados hoy. Entonces, resumiendo lo que nos cuentan estos materiales, estamos frente a un cambio enorme en cómo se maneja el agua para millones. No es solo un cambio de dueño,
Es un cambio de filosofía. Tarifas ligadas a la ganancia, ajustes por inflación y la posibilidad de cortar el servicio a las casas. Claramente. Y si lo vemos en el panorama general, choca una visión que prioriza el mercado, la inversión privada y bajar el déficit, con otra que pone el acento en el agua, como derecho humano, la responsabilidad del Estado, y que recuerda las lecciones, buenas y malas, de los ciclos anteriores, estatal y privado. Las fuentes muestran lo complicado que es equilibrar las cuentas, la necesidad de invertir y el acceso para todos a algo tan básico como el agua. Y queda picando una pregunta de fondo, ¿no? Una reflexión que invitan estos documentos. Más allá de los números, de la eficiencia, de la inversión, ¿cómo define una sociedad el éxito cuando hablamos de agua potable y saneamiento? ¿Qué es lo importante? Y sobre todo, ¿qué mecanismos ponemos para asegurarnos de que eso se cumpla? No importa si gestiona el Estado o un privado. Una pregunta clave, sin duda. Y el debate sobre cómo responderla, bueno, seguro que va a seguir. Es algo central para mirar de cerca.